Bueno, gracias Paola. Y justamente con un hombre de mucha importancia en el esquema de vacunación aquí en nuestro país, estamos hablando del doctor Héctor Castro, director del programa ampliado de inmunizaciones, y lo invitamos para que nos acompañe esta mañana. Vamos a dejar el COVID en segundo plano de nuestra conversación, porque hoy el país está insistiendo muchísimo en la necesidad de que vacunemos a nuestros niños contra sarampión, rubeola y la polio. Y el doctor Héctor Castro nos va a explicar por qué desde el PAI están insistiendo y mucho en este tema. Hola, doctor Castro, buen día. Aníbal, ¿cómo estás? Buen día para toda la teleaudiencia. Muchísimas gracias por dejarnos conversar sobre este tema. Justamente, nuestro país está pasando como en el resto del mundo de un tiempo de confinamiento, o sea, de estar en cuarentena, aislados, de a poco ir reactivando todas las actividades, hoy día con una reactivación social, económica, incluso educativa, que hace obviamente que esa interacción social nos exponga nuevamente a lo que son enfermedades contagiosas de persona a persona. Y unas de ellas, el sarampión, la rubeola y la poliomielitis. Sarampión hay casos en la región, hay en Brasil, actualmente hay varios casos confirmados de muertes por sarampión, hay casos confirmados de una transmisión continua, también se habían notificado casos en Argentina, en Uruguay, y nosotros en esta situación desde el 98 que no tenemos un caso confirmado de sarampión, pero tenemos una baja cobertura a nivel de vacunación contra estas enfermedades. ¿Qué implica bajas coberturas? Que del total de niños solamente estamos por debajo del 60% aún con esta protección. Quiere decir que si nosotros con esta interacción social y una reactivación a nivel de la región, obviamente estamos expuestos a que ingrese un caso confirmado y exista un contagio, que realmente los más desfavorecidos en un tema como esto son los niños. Por eso es que nosotros estamos llevando la campaña nacional de vacunación contra sarampión, rubeola y poliomielitis. Ahora, doctor, ¿la franja etaria para estos niños para recibir las 3 dosis? Bueno, es una dosis adicional en los niños de 1 a 6 años. Recordemos que la vacuna contra el sarampión y rubeola viene asociado también a la vacuna contra la papera, que es la triple viral que se aplica al año de edad y a los 4 años de edad. Esta es una dosis adicional entre 1 a 6 años de edad, o sea, no se cuenta como estas dos del esquema regular. ¿Por qué hacemos esta dosis adicional? Porque esta vacuna tiene una eficacia del 95% con 2 dosis. Quiere decir que hay un 5% otra vez, que si hay una transmisión comunitaria intensa, hay un riesgo de desarrollar. Por esa razón se le da una dosis adicional en campañas como esta para tratar de recuperar y proteger absolutamente a los niños. ¿Hay una explicación del por qué los papás dejaron de llevar a sus chicos, doctor? Bueno, prácticamente desde hace más de 10 años estamos por debajo del 85% de protección a nivel de cobertura. Sin embargo, en los últimos años hay explicaciones también al respecto. En el 2020 los chicos no salían. Entonces ir a los servicios de salud, a los hospitales, era más bien si había una situación de emergencia. Recordarás, Aníbal, que habían consultas virtuales. No habían esas consultas también con el pediatra del niño sano, ¿verdad? Las consultas en los niños es muy importante estando sano, porque hay que controlar el peso, hay que controlar las altitudes que va ganando, la alimentación y las vacunas. Bueno, eso se fue postergando por una situación de emergencia a nivel mundial y nuestro país no estaba ajeno. En el 2021, ¿qué es lo que pasó? Se hizo una priorización de vacunación contra el COVID, que también eso hizo que los niños estén aún resguardados. Postergados, sí. Porque la vacunación en un inicio estuvo enfocado, contra COVID menciono, en los adultos. Entonces todos los servicios estaban enfocados en esa vacunación. Hoy que encontramos un descenso muy importante de niños sin vacunas, con un riesgo altísimo de ingreso de casos de sarampión, de rubeola, y en África, en Afganistán, Pakistán y ahora en Malawi también hay casos de polio salvaje. ¿Polio salvaje? Sí, poliomielitis, que es una afección de transmisión fecal-oral, o sea, por contaminación de agua, contaminación de alimentos, mal lavado de manos. Y eso que implica que un niño se puede contagiar y puede desarrollar después una secuela
que le va a llevar por toda la vida, que es la parálisis infantil. Entonces, mientras que exista siempre un niño con polio en el mundo, cualquier niño puede estar en riesgo. Entonces, por eso es que insistimos con estas vacunas. Y estas vacunas, Aníbal, son vacunas que hace tiempo venimos aplicando, son vacunas absolutamente que completaron toda la fase de estudio, son vacunas precalificadas por la OMS y que recibimos a través del fondo rotatorio. Eso es importante aclarar, doctor, e insistir con eso, porque de repente, durante toda esta pandemia, las campañas de los antivacunas repercutieron también para que la gente empiece a descreer en las demás vacunas. Sí, es así, Aníbal, lastimosamente. Lo que tiene la vacuna o las vacunas representan justamente que son víctimas de su propio éxito. Cuando las vacunas surten un efecto altamente positivo, desaparecen las enfermedades, entonces no se encuentra la necesidad de vacunarse, porque el adulto solamente trabaja en cuanto a la inmediatez, no en la prevención. Sin embargo, en los hijos sí, pero esta situación de mala información y de absoluto manejo irresponsable a través de las redes sociales también hizo que muchos padres empiecen a dudar de vacunas que hace tiempo venimos aplicando. Está en el sistema, ¿verdad? Exacto, y que corre riesgo la salud de sus hijos, ¿verdad? Ahora, estas vacunas uno puede encontrar en todos los establecimientos públicos, ¿verdad? Asimismo, Aníbal, son vacunas que están gratuitas y disponibles en todos los vacunatorios, y estamos también nosotros con la campaña de vacunación contra COVID acompañando las vacunas, con las vacunas contra sarampión, rubéola y polio. Hablando de vacunación, ¿hoy no empezaba, yo me vacuno en mi escuela de vuelta? Sí, continúa en realidad. Continúa. Sí, nosotros tenemos apoyo del Ministerio de Educación y mediante esta alianza, el soporte del Ministerio de Educación, nosotros también estamos brindando estas vacunas, no solamente contra COVID, sino que también contra sarampión, rubéola y poliomielitis cuando se van los hermanitos a la escuela. O sea, esas vacunas son llevadas también a las escuelas, no solamente para el COVID. Así mismo, sí, son llevadas y también se ofrecen a los adultos. Porque ustedes saben que acompañar al hijo en la escuela muchas veces implica que el padre vaya un segundo antes de ir al laburo, acompañar al hijo y de paso se va el hermanito y mientras que uno empieza a ubicar toda la actividad familiar, entonces se aprovecha también este espacio para la vacunación de la familia, ¿verdad? Compañeros. Algunas preguntas. Ahora están todas las vacunas disponibles también para menores de 1 año, doctor, porque hay veces que hay falta de vacunas. Sí, el año pasado hubieron periodos de tiempo donde, por ejemplo, la vacuna contra el rotavirus no teníamos disponible, la vacuna contra el neumococo. Este año tenemos todas las vacunas disponibles, no solamente para los menores de 1 año, sino para todas las edades, incluso embarazadas y adultos mayores. Tenemos que prepararnos para el invierno. Claro. Y tenemos que estar correctamente vacunados. Doctor, no me estoy acordando cuál es, pero hay una vacuna que se pone según el esquema, ¿verdad? Según el librito, ¿verdad? De vacunación del menor. Se pone 3 veces, ¿verdad? Sin embargo, la tercera dosis ya se sacó, me dijeron, en una de las vacunas que se pone a los 6 meses la última. Sí, ¿Cuál es? Es la vacuna contra VPH, el papiloma humano. No. Que se aplica 9 a 14 años y son 2 dosis con un intervalo de 6 meses. No, se pone a los, creo que 2 meses, 4 meses y 6 meses. Hay una que es que se ponen la triple 4 veces por ahí le clavan a los bebés. No me acuerdo cuál es, pero se sacó la última dosis. Podemos repasar. Que era de refuerzo, pero sin embargo vos te vas a un privado y te dicen, no, esa hay que poner. Sí. Se redujo nomás. ¿A cuál te referís? Bueno, es importante. Voy a aprovechar tu pregunta para repasar con todas las madres y los padres las vacunas. Sí. La primera vacuna que aplicamos nosotros en el recién nacido son la vacuna BCG, que protege contra formas graves de tuberculosis, y la vacuna contra hepatitis B. Eso se aplica al recién nacido. Sí. Posteriormente, a los 2 meses, empezamos con la vacuna pentavalente, que ahí está la que mencionás. La vacuna pentavalente nos protege contra el hemófilus, que produce meningitis y neumonía. Nos protege contra hepatitis B, contra difteria, contra tétanos y contra pertusis, que es la tos convulsa. Sí. Y además se le administra la vacuna contra la poliomielitis, que es la IPV, que no es la oral, sino que es a los 2 meses es la inyectable. A los 4 meses y a los 2 meses también la vacuna contra el neumococo. Sí. A los 4 meses vamos otra vez con la pentavalente, le agregamos ahí también la gotita oral contra la poliomielitis y la vacuna contra el neumococo a los 4 meses. A los 6 meses
vamos otra vez con la pentavalente y así también ahí se incorpora ya la posibilidad de vacuna contra influenza y la siguiente dosis de la vacuna contra poliomielitis. Hasta ahí el esquema completo hasta los 6 meses. Posteriormente ya prácticamente es al año donde están la vacuna contra el sarampión, contra la rubeola, polio. No te desesperes, ya terminé. Sí. Oye, yo me quedé, doctor, tuve que pagar como varicela, 1 millón. hepatitis A, y ahí al año 6 meses se hace un refuerzo contra difteria, tétanos y pertusis, que ya no tiene la pentavalente, que era el hemófilus, y a esa te referís que en el sector privado se sigue haciendo una dosis más de refuerzo, que estaba incluido como pentavalente, pero que en el sector público es la triple bacteriana, difteria, tétanos, pertusis. Es importante, siempre es importante, sin embargo nosotros sabemos que en una cuestión de salud pública, lo que se evalúa es la cobertura la más amplia que exista entre los niños para evitar el contagio con vacunas sumamente efectivas y muy seguras y que desde hace tiempo están instaladas, ¿verdad? Ok. No, me llamaba nomás la atención porque durante tanto tiempo fue cubierto todas las dosis, digamos, y después vos te vas con tu siguiente hijo, ponele, y ya no te cubre la última dosis que está todavía en el nuevo librito, digamos, Claro, ¿verdad? Entonces sí. te llama la atención de por qué. Y encima vos te vas después al pediatra y te dice, no, la verdad que es importante ponerle la última dosis. No, se sacó nomás del esquema porque, digamos, ya está, ya ella, ¿verdad? Sí. Pero no se le da toda la protección que se podría dar a Sí, niña, ¿verdad? es muy importante el análisis que haces. Hay algunas vacunas que, por ejemplo, anteriormente nosotros aplicábamos la vacuna contra la varicela una sola dosis. Hoy son 2 dosis, al año prácticamente y después antes del ingreso escolar. Así como también la vacuna de hepatitis A, hay países que aplican una sola dosis y nosotros 2 dosis. Son cuestiones que también se analizan. Una cuestión es tratar de impactar en salud pública a la mayor cantidad posible de personas versus el análisis individual de un niño, ¿verdad? Eso obviamente no es que contradice lo otro, sino que justamente se trata de llevar adelante con el fin de disminuir a nivel poblacional la transmisión. Bien, entonces, bueno, si podés, mejor vacunarle nomás también en esa última dosis si es que está en tus posibilidades. Claramente, totalmente de acuerdo contigo y nosotros tenemos que ir también reforzando. De hecho, el programa ampliado de inmunizaciones en la región tiene un esquema de vacunación, uno de los mejores de la región. Sin embargo, claramente tenemos que ir mejorando, incorporando o más dosis o evaluando en qué tiempo es lo más correcto o agregar otras vacunas. Un par de cuestiones más, doctor, para ir redondeando esta conversación. Influenza, ¿cuándo recibimos las vacunas contra la influenza? Y después, desde el mes que viene empieza la aplicación de la 4ª dosis contra el COVID. Y bueno, y para la gente que dice, ¿para qué una 4ª dosis? Sí, muy interesante. Lo de influenza, nosotros estamos haciendo el esfuerzo para tenerlo en la primera quincena de abril. Es muy importante. ¿Cuántas dosis llegarían? Y estamos teniendo previsto tener 1.500.000 dosis para adultos y un poco más de 700.000 dosis para niños. La intención de la vacunación contra influenza este año tiene una importancia mucho mayor que años anteriores. ¿Por qué razón? Porque estuvimos casi 2 años aislados y sin actividad escolar presencial. Desde el momento que se instala la actividad escolar presencial, aumenta la interacción de los virus respiratorios en los niños y a partir de ahí se amplifican los contagios en las familias. Por eso es importante la vacunación contra influenza. Esto es un fenómeno normal, pero que justamente normal no quiere decir que sea correcto. O sea, esto es algo frecuente, tenemos que frenarlo con la vacunación. Entonces, vamos a hacer el anuncio, cuando lleguen las vacunas, vamos a disponibilizarlo para todos. No ya arrancar con factores de riesgo, porque llega un momento que ya pasó el tiempo y también la población ya no encuentra el sentido de vacunarse y eso es lo que queremos evitar. Lo importante es vacunarnos en tiempos de tranquilidad epidemiológica, ¿verdad? Para que justamente cuando ingrese estemos protegidos. Y la siguiente pregunta también cobra mucha relación con lo que vamos a recibir en otoño e invierno, que es el segundo refuerzo contra COVID. Ese refuerzo está focalizado en personas que tienen mayor probabilidad de desarrollar formas graves contra el COVID. ¿Cómo son? Los inmunocomprometidos que no desarrollan las defensas que uno le induce con las vacunas, como sí lo puede desarrollar una persona sana. El inmunocomprometido de por sí tiene sus defensas bajas. Nosotros estimulamos con las vacunas, pero no es que suben tanto. Por lo tanto, eso quiere decir que lo deja todavía expuesto o vulnerable.
Entonces, para ellos, una dosis más de refuerzo. ¿Para quiénes más? Para las personas mayores de 60 años. ¿Por qué? ¿60 o 50? Perdón, de 50 años. Porque empiezan a declinar los anticuerpos a medida que corren los meses. Y finalmente, aquellas personas que están altamente expuestas al virus, como son los profesionales de la salud, los terapistas, los que trabajan en las urgencias, los que atienden en el consultorio. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que prepararnos como contra influenza, contra COVID para esta temporada, sobre todo en las personas vulnerables, también garantizar que la fuerza laboral, el personal de blanco, esté siempre íntegro para seguir trabajando. Y así también entra la vacuna contra el neumococo, que es la tercera vacuna, porque el neumococo siempre viene asociado a los virus respiratorios. Sí, escucharás, Aníbal, que dicen, no, yo tuve una gripe mal curada y ahora tengo una neumonía. Esa es la secuencia habitual de que ingresa primero el virus y después la bacteria. Por eso es que recomendamos nosotros el segundo refuerzo contra COVID, la vacuna contra influenza y la vacuna contra el neumococo en estas personas. Doctor Castro, muchísimas gracias. Gracias por visitarnos y reiteramos esto. Lleven, papá, mamá, lleven a su hijo a vacunarse contra la poliomielitis, contra el sarampión y la rubéola. Son vacunas sumamente seguras y que siempre estuvieron entre nosotros. Gracias, doctor, que tengan buena jornada. Al contrario, muchas gracias a ustedes.